años 1900, ¿me escuchan bien? Muy bien. Listo. Desde los años 1984 se empezaron a hacer los primeros experimentos formales de ablaciones amplias con el excimer láser. Inicialmente se hicieron experimentos en modelos de queratitis en conejos. Luego se empezaron a hacer también en primates porque tenían la particularidad que tanto los conejos como los primates también pues tienen la membrana de Bowman, la cual ellos retiraban con el láser, pues ya con fines de empezar a generar cambios como tal en la curvatura corneal, y vieron que obtenían pues buenos resultados. Así fue como nació inicialmente la queratotomía fotorrefractiva o PRK, por su acrónimo en inglés. Curiosamente, y como dato pues como histórico, el primer manuscrito que Muller y Lin envió al Journal of Cataract no fue aceptado en 1985 y solo fue publicado luego de 1988. Más tarde, junto con McDonald, empezaron a realizar muchas ablaciones en primates, demostrando de manera efectiva pues, que había eficacia, que había seguridad, con seguimientos en los pacientes hasta por un año. Luego, más tarde, Seiler en Alemania fue el primero ya en usar el excimer en ojos de pacientes en 1986 y luego lo hizo McDonald's en los Estados Unidos en 1988, realizando pues formalmente un PRK. Mientras que los ensayos de la FDA en los Estados Unidos estaban desarrollándose para obtener una real aprobación en los Estados Unidos, ya muchos pacientes estaban siendo tratados con éxito en muchos países, pero en realidad fue aprobada hasta 1995 por la FDA. Digamos que aunque la PRK había dado lugar para unos buenos resultados y para niveles, sobre todo pues para niveles bajos y moderados de miopía, se había visto que aquellos que tenían una miopía alta, un defecto refractivo alto, experimentaban una mayor incidencia de opacidades subepiteliales de la córnea o de haze corneal y síntomas, muchos síntomas de deslumbramiento nocturno, pérdida de esa agudeza visual corregida en el posoperatorio. Además que se había visto que en el posoperatorio de estos pacientes había pues como mucho dolor y demora en la recuperación, entonces se convirtió pues como en un impedimento para la popularización del PRK en sus inicios. Sin embargo, ya pues como tiempo después, vamos a ver que fue cambiando pues como toda esta estadística. Ya pues digamos que en la primera década del siglo XXI el PRK empezó a retomar popularidad, conociéndose también pues como la ablación de superficie avanzada, nombrado así por el uso coadyuvante ya de algunos medicamentos que iban a evitar o disminuir el riesgo de ese haze corneal. Entonces hizo digamos, dos características muy importantes, hicieron que el PRK renaciera, y básicamente fue, uno, que empezaron a aparecer los casos de ectasia corneal post-LASIK con compromiso mayor pues de la biomecánica corneal versus la ablación de superficie, donde no se hacía pues un corte laminar propiamente del tejido. Y dos, que el uso de la mitomicina C como adyuvante en la ablación de la superficie disminuyó notablemente el riesgo de aparición de opacidad subepitelial o haze, aún en ablaciones cercanas a las 100 micras. Entonces, hablando un poquitico del PRK en la córnea, en general, el espesor del epitelio corneal no es uniforme. Casi siempre vamos a tener un espesor central que va a estar alrededor de las 50 micras. Si buscamos en la literatura, hemos encontrado cifras entre 53, más o menos 4 micras, donde en la mayoría de los casos el centro es más delgado y la periferia más gruesa, pero no en todos los casos. Digamos que el punto descrito en la literatura de mayor pues como punto más delgado va a ser en el área temporal superior al centro, pero esto no es pues como generalizable a todos los pacientes, y esto es lo que vamos a ir viendo más adelante que hay que analizar. El láser excimer se usa pues entonces para remodelar esa superficie de la córnea mediante una eliminación del tejido estromal anterior a través de un proceso de fotodescomposición, pero este proceso de fotodescomposición va a ser ablativo de tipo no térmico. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que los fotones a una energía extremadamente alta se emiten hacia las moléculas del tejido corneal y causan como una expulsión de los fragmentos sin generar un daño térmico y sin debilitar estructuralmente la córnea.
Digamos que dentro de la evaluación previa, y acá digamos que puede que hayan conceptos diferentes y ahorita pues los que quieran intervenir lo pueden hacer para que nos vayan contando, digamos que el PRK está escrito para uso en pacientes con correcciones leves a moderadas, nunca para efectos altos, digamos que es una de las contraindicaciones. Hay múltiples guías y opiniones respecto a qué hacer y cuándo escoger el PRK, pero en general se recomienda como para córneas delgadas, cuando de entrada sabemos que el lecho residual va a quedar menor de 300, menor de 250 micras, sin embargo otras bibliografías hablan pues de un poco mayor. También es supremamente importante tener en cuenta el límite de máximo incurvamiento o aplanamiento que vamos a dejar en la córnea del paciente que vamos a tratar. Entonces es súper importante tener en cuenta no llevar la córnea a grandes aplanamientos o grandes incurvaciones. Digamos que el PRK es solo para ablaciones bajas a moderadas y digamos que si buscamos en la literatura un límite vamos a encontrar muchas diferencias en la bibliografía, pero en general se puede tolerar hasta 38 aplanación. Nunca, hay otros que hablan de un poco más, pero nunca sobrepasando los 35 o máximo dioptrías o máximo 48, 49 dioptrías de incurvación. Digamos que debe tenerse en cuenta la inducción de aberraciones corneales, ya sea cuando aplanamos o cuando incurvamos, porque estos pacientes se nos pueden quejar de mucha visión fantasma, de halos, de glare, de mucho ojo seco, si nos pasamos o nos vamos a los extremos de estos aplanamientos o incurvamientos. ¿Cómo vamos a saber cómo calcular cómo va a quedar nuestro paciente? Entonces, básicamente se va a tener en cuenta la queratometría previa. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene, bueno, entonces se calcula más o menos que por cada dioptría se aplana una dioptría a la córnea, o en algunas bibliografías aparece que puede ser un poco menos, entre 0.8 o 0.7. Entonces, digamos, si por ejemplo un paciente tiene 44 y le voy a hacer menos 6, entonces ya yo voy a calcular más o menos una dioptría por cada dioptría de corrección refractiva, entonces el paciente nos quedaría en 38, 39, llegando, sí, más o menos si lo calculamos sobre 1 a 1 o 0.8, 0.7. Es importante tener en cuenta entonces, pues estas condiciones para que no vayamos a tener problema con nuestros pacientes. Es también importante evaluar otras condiciones o características de nuestros pacientes, como predisposiciones al trauma que pueda tener este. Entonces, mirar riesgo de desprendimientos o desalineaciones del flap por trauma, ocupaciones, riesgo de haze corneal, si el paciente tiene o no astigmatismo asimétrico y si tiene antecedente o no de cirugía refractiva previa. Entonces, digamos que la decisión entre si un LASIK o un PRK, pues convergen, y es importante tener en cuenta una cantidad de factores a analizar, que los vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Digamos que debe hacerse un análisis muy completo de nuestros pacientes, pero sobre todo individualizar y tener en cuenta pues como múltiples factores a la hora de tomar la decisión y ofrecerle qué tipo de cirugía vamos a hacerle a nuestros pacientes. Entonces, digamos que en general el PRK y el LASIK, el PRK y el LASIK, ambos procedimientos usan un láser excimer para ablacionar la córnea. Digamos que el epitelio en general va a tener unas 5 a 7 capas de células y va a medir pues en promedio, como ya les dije, entre 30 y 50 micras. Cada capa de esas células tiene aproximadamente 7 micras, y de entrada sabemos que luego el LASIK o PRK se va a engrosar a unos 75 micras. La diferencia entre el PRK y el LASIK es que el PRK va a tener una exposición de la capa de Bowman, mientras que el LASIK del estroma medio. En el PRK, cuando hacemos la remoción del epitelio y la lámina de Bowman, digamos que en el PRK vamos a tener remoción de ese epitelio y la lámina de Bowman, mientras que en el LASIK esas láminas van a ser preservadas con la reposición del flap corneal. Y digamos que ablaciones de más de una dioptría en el PRK puede dañar la Bowman, y eso puede inducir mayor proceso de cicatrización, a diferencia del LASIK en el que se preserva esa capa de Bowman. Digamos que entonces esa conservación del epitelio en el LASIK también va a ser lo que va a explicar el poco dolor postoperatorio y la rápida recuperación visual comparado con el PRK. También se ha visto, y en algunas bibliografías, y se ha encontrado evidencia a nivel celular, que la apoptosis de los queratocitos seguida por la proliferación de estos y la transformación miofibroblástica ocurre más intensamente en el PRK para altas miopías que en el PRK para bajas miopías, y que en la CIC para altas miopías.
Entonces, digamos que vamos a encontrar unos pros y unos contras para el LASIK, para el PRK, entonces es como una decisión muy compleja en algunas ocasiones. El LASIK en general ha mostrado resultados más predecibles y exactos en el tratamiento de altas miopías con respecto al PRK. Digamos que otras ventajas van a incluir que va a ser una estabilización más rápida de la agudeza visual posoperatoria, mínima formación de opacidad o haze corneal, menor tiempo de medicamentos posoperatorios, menos seguimientos o controles posoperatorios y más facilidad, digamos, para el tema de retratamientos porque sería levantar únicamente el flap. Sin embargo, también vamos a encontrar unos contras de este procedimiento y es que esa creación de ese flap del LASIK va a interrumpir las láminas del estroma anterior, lo que puede debilitar las propiedades biomecánicas de la córnea después de la cirugía en ciertos casos. Al mismo tiempo, cuando se hace el corte o transección de esos nervios corneales durante la formación del flap, entonces también se puede conducir a epiteliopatía neurotrófica que puede resultar en pacientes que se quejan de, pues, o que quedan con problemas de ojo seco, síndromes de ojo seco, especialmente pues como en los primeros meses del posoperatorio y sobre todo en pacientes que sean muy susceptibles. Se ha visto que la SIC daña ramas del trigémino completas desde más arriba, mientras que el PRK parece ser que solo daña las puntas y por eso hay menos riesgo de queratopatía neurotrófica en el PRK. Entonces, a la hora de seleccionar el paciente, lo más importante es que no se le puede garantizar un 100% del resultado de la cirugía y pues el paciente tiene que ser consciente de ello. Johnny ya nos había hablado un poquito de estos 8 días, pero en general se les ofrece una responsabilidad de medios, no de resultados. En general significa entonces que a pesar de que el paciente haya sido examinado al 100%, haya cumplido los requisitos, que el médico tenga el suficiente conocimiento, experiencia y la mejor tecnología para realizar el procedimiento, pueden existir factores no controlables que pueden influir en el resultado. Entonces, el paciente debe tener muy claro que requiere un tiempo de recuperación, una tolerancia al dolor, sobre todo en el primer y segundo día posoperatorio, y pues que va a necesitar un seguimiento mucho más estricto versus el LASIK. En general, a la hora de escoger el paciente debe tenerse en cuenta la edad. Digamos que en la mayoría de partes vamos a encontrar que la edad va a estar entre los 18 y 21 años, pero más como con fines médico-legales de que ya sea un paciente mayor de edad y sobre todo que ya haya pues como un registro de una estabilidad refractiva. Digamos que algunos estudios incluso han mostrado que mientras más joven es el paciente, más tasas de ectasia pueden llegar a tener. Tener en cuenta las ocupaciones y hobbies, como ya les había dicho, o sea, pacientes boxeadores con prácticas de deportes de contacto, para que les guste deportes como parapente, paracaídas, militares, o sea, todos estos pacientes con alto riesgo de injuria ocular, pérdida o dislocación del flap, pues se deben tener en cuenta y analizarlos muy bien. También es importante ver cuáles son los requerimientos visuales y expectativas del paciente, porque si podemos llegar a tener un paciente que quedó 20-20, pero que va a quedar súper aburrido porque quedó con problemas para su visión cercana, con síntomas de efecto fantasma, disminución de la sensibilidad al contraste, deslumbramiento u otros problemas pues que para él afecten su calidad visual. Entonces, digamos que a la hora de analizar debemos tener en cuenta la edad, expectativas, su personalidad, su capacidad, pues como para colaborar en la cirugía. Entonces, también hacen mucho énfasis en pacientes de pronto con hipocondríacos, pacientes con problemas de movimientos, de sistema nervioso, disfunciones cerebrales. Entonces, evaluar pues como qué otras enfermedades pueden limitar a la hora de la cirugía. Tener en cuenta pacientes pues como que tengan problemas de la superficie ocular o de anexos como la oftalmos, triquiasis, distriquiasis, pacientes que puedan hacer fenómenos infecciosos a repetición como blefaritis o con pues con enfermedades alérgicas. También tener en cuenta las fimosis y blefarofimosis y en oftalmos, porque van a complicar técnicamente el procedimiento quirúrgico para la manipulación de los instrumentos en unas hendiduras palpebrales que sean muy pequeñas o en un ojo muy hundido. Entonces son muchos los factores que hay que analizar. Bueno, ya les había hablado sobre la estabilidad refractiva, dos palabritas, pero en general es fundamental hacer un muy adecuado seguimiento a estos pacientes. De hecho, se le debe preguntar si tiene fórmulas anteriores de gafas, especialmente pues en pacientes miopes. Lo ideal y lo que aparece en la mayoría de partes es que debe ser estable por lo menos durante un año antes de considerar la cirugía, porque si encontramos cambios de más de 0.5 dentro del primer año, lo ideal es entonces reevaluar a los pacientes cada 6 meses hasta que se logre pues como una medición estable.
Los pacientes que se acercan a los 40 años de edad, vamos a ver que van a ser pues como un reto y una decisión mucho más compleja, porque se debe pues como preguntarles a ellos sobre la disposición que puedan tener para usar gafas para leer. Son un reto, es muy debatido su uso, existe la posibilidad de monovisión teniendo en cuenta el ojo dominante, pero digamos que generalmente las monovisiones se hacen pues ya en pacientes de 40, 45 años, tienen presbicia pues la mayoría y para esto se hace, pero debemos tener en cuenta que la cirugía hipermetrópica, que es la misma que se hace en estos pacientes pues con presbicia, en algunos de estos que quieren mejorar su visión de cerca, el PDK va a tener unas altas tasas de regresión importante, digamos que no está muy indicado. Ahorita les voy a mostrar pues como unas gráficas donde podemos comparar esta parte. En caso de querer realizar cirugías de monovisión, podría evaluarse pues como una cirugía pacorrefractiva, si está mayor de 45 años, o en casos muy seleccionados podría considerarse un LASIK. Pero digamos que pacientes que hayan usado pues ya la monovisión previamente con lentes de contacto y que su defecto no sea hipermetropía, pues podrían evaluarse, ¿cierto? Pero digamos que lo ideal es que se hagan pacientes miopes, debe ser individualizado porque pues digamos que vamos a estar sacrificando en un paciente su estereopsis e igual la visión no va a ser la misma que con los dos ojos. Bueno, ya para el examen preoperatorio, entonces súper importante la medición de la agudeza visual, sin corrección y con corrección. Si la agudeza visual no logra el 20/20 con la corrección, es muy importante buscar pues cuál es la causa. En caso de que se encuentre una ambliopía refractiva al paciente, pues igual puede ser candidato a cirugía, pero siempre que el paciente tenga pues unas expectativas muy claras y realistas de cuál va a ser su visión postoperatoria. Digamos que también la agudeza visual preoperatoria reducida relacionada con astigmatismos corneales irregulares también podría llegar a ser una contraindicación para la cirugía refractiva. Importante la refracción preoperatoria, siempre cicloplégica como manifiesta, porque nos podemos llevar sorpresas. Digamos que para la miopía la refracción manifiesta no debe diferir de la cicloplégica en más de 0,50 y el eje del centro del cilindro no debe diferir en más de 15 grados. Y para la hipermetropía, las refracciones manifiestas y cicloplégicas no deben diferir en más de 0,75 dioptrías. Digamos que es una causa importante de errores en la cirugía refractiva, este proceso de mala refracción, y es muy importante pues como verificar el defecto real que tiene el paciente. Adicional, debemos realizar pues la paquimetría ultrasónica. Este tema pues va a ser tratado más adelante, pero sin embargo, si el paciente se mide justo después de que se hayan quitado lentes de contacto y la córnea es demasiado delgada para hacer una cirugía refractiva, pues se debería considerar hacer una segunda medición después de un periodo sin uso de lentes de contacto. Pues generalmente no es que vaya a cambiar mucho la decisión, pero puede ayudarnos. Algunos cirujanos prefieren medir la paquimetría en diferentes lugares de la córnea para asegurarse de que no hay anormalidades en la parte inferior o en otras áreas, y esto puede ocurrir pues en pacientes con queratocono de generaciones marginales pelúcidas, por ejemplo. La topografía corneal debe realizarse pues en cada paciente antes de la cirugía refractiva para evitar operar a un paciente con un contorno corneal anormal. Cuando el contorno es anormal, entonces pues el resultado postoperatorio no va a ser muy predecible, ¿cierto? Entonces debemos tener pues como en cuenta todo esto. Debemos entonces también evaluar la presión intraocular, cuál es la dominancia ocular, la evaluación del fondo de ojo y la evaluación bajo lámpara de hendidura. También es importante tener en cuenta las zonas ópticas grandes. Digamos que como es la pupila a la luz y en condición, cómo vamos a encontrar la pupila a la luz y cómo la vamos a encontrar en condiciones escotópicas. Incluso pues se ha descrito que existe el pupilómetro de Colbart, que puede ser una guía para la medición del tamaño, pero digamos que la zona de tratamiento planificada debería extenderse más allá del borde de la pupila adaptada a la oscuridad para minimizar en los pacientes todos estos síntomas de visión nocturna. Digamos que en la actualidad esas zonas ópticas grandes, los perfiles de ablación pueden llegar a tener pues como unas zonas de transición entre la ablación efectiva y la córnea no tratada para mejorar esos síntomas pues, y esa calidad visual de los pacientes. Bueno, ya les había hablado un poquito sobre el uso previo de lentes de contacto y es importante tener en cuenta que
digamos que estos pacientes que tengan uso continuo de lentes de contacto pueden producir un estado, un fenómeno llamado warpage o moldeamiento corneal, que consiste en cambios de la curvatura ocasionados pues, por el lente y que se van a evidenciar en las topografías. Entonces, digamos que la recomendación es que los pacientes con lentes de contacto, los blandos, lo suspendan por lo menos 2 semanas antes de los exámenes. Está escrito que aquellos que usan lentes de contacto gas permeable sí se deben quitar los lentes mínimo 3 semanas antes de la cirugía, pero sí también está escrito que si tienen uso por más de 5 años, debería hacerse un retiro por lo menos 1 semana por cada 5 años de uso previo. Supremamente importante analizar enfermedades oculares asociadas en los pacientes. Entonces, por ejemplo, pacientes con úlceras corneales recurrentes, que estos se consideran como una distrofia de membrana basal, o una verdadera distrofia de membrana basal como una distrofia epitelial de Cogan, el PRK sería una excelente indicación y funciona muy bien. Digamos que se tratarían 2 condiciones de forma simultánea, tratando tanto la distrofia como con la ablación, mejorando el defecto refractivo pues, que tiene el paciente. En la SIC va a haber un mayor riesgo en este tipo de pacientes de crecimiento en la entrecara. Pacientes con córneas irregulares, entre ellas, por ejemplo, cicatrices o leucomas superficiales, también es una de las indicaciones más importantes de hacer PRK, pero digamos que no sería con el tratamiento convencional, sino que en este tipo de pacientes serían tratamientos personalizados, que también lo vamos a ver en una charla más adelante, pero básicamente lo que se hace es pues como una ablación guiada por la topografía o por Topolink para disminuir el defecto refractivo y disminuir esas aberraciones de alto orden. Pacientes con retinopatía diabética, supremamente importante analizar el estado de la retina y tener en cuenta pues como que pueden tener menores resultados visuales posoperatorios, o sea, muy importante evaluar bien la pertinencia de la cirugía. Pacientes con evidencias de isquemia retiniana significativas pues estarían en alto riesgo de un evento isquémico relacionado con elevaciones de la presión intraoperatoria. Pacientes con edema macular, membranas epirretinianas, cambios degenerativos en la mácula pues van a generar problemas visuales postquirúrgicos y entonces debe discutirse muy bien con el paciente porque no son muy indicados para este tipo de cirugías y sobre todo también pacientes que tengan alteraciones a nivel del nervio óptico, estudiar pues como muy bien la agudeza visual, los campos visuales, etcétera. Bueno, acá digamos que también va a ser un tema debatido y vamos a encontrar diferentes opiniones, pero en la bibliografía vamos a encontrar que las indicaciones o los límites del PRK van a estar regidos por defectos de bajos a moderados, como ya les había dicho. En general vamos a encontrar que las miopías van a estar en un rango máximo de hasta -6 o -7 dioptrías, mientras que las hipermetropías van a tener máximo más 4 dioptrías, en algunas bibliografías más 5. Digamos que debe evaluarse muy bien a los pacientes a los cuales se les va a llevar a PRK teniendo hipermetropía. Debemos tener en cuenta la edad. Si son menores de 40 años, tal vez preferir un LASIK, dado que el PRK va a tener unas muy altas tasas de regresión. Digamos que el epitelio se va a encargar de llenar espacios, huecos o vacíos o defectos que uno tenga en la córnea. Entonces, cuando se hace una ablación hipermetrópica, el menisco que se genera que genera esa ablación es a nivel periférico. Entonces hace que la córnea quede, como les traje la imagen de la derecha, como una campana de Gauss, y pues en una córnea de este tipo, de forma hiperprolada, el epitelio tiende a llenar ese espacio periférico en 360. Entonces, en general, pues va a haber una hiperplasia epitelial a nivel de esta zona, haciendo que se dé una regresión de forma importante. Entonces, si es mayor de 45 años, evaluar tal vez la pertinencia o la posibilidad de una cirugía pacorrefractiva. Sin embargo, esto es un tema debatido y sería pues interesante escuchar las opiniones de todos de acuerdo a sus experiencias con este tipo de pacientes. Contraindicaciones grandes del PRK. Pacientes que tengan enfermedades aún progresivas, miopías progresivas o astigmatismos, porque los resultados pues no van a ser estables. En general, cualquier condición que entran o retrase significativamente la curación epitelial va a ser una contraindicación relativa para la ablación de superficie. Digamos que aunque la formación de cicatrices queloides era una contraindicación absoluta para PRK según la FDA, se hicieron pues como diferentes estudios con pacientes con antecedentes de formación de queloides
que mostraban buenos resultados después del PRK, y la formación de queloides pues no es una contraindicación absoluta, pero sí debe tenerse en cuenta. Digamos que para la ablación pues es importante tener en cuenta que hacer queloides, que los pacientes puedan hacer queloides corneales, así no tengan queloides sistémicos. No siempre va a haber una relación entre el queloide sistémico y el corneal. También es importante preguntar al paciente qué tipo de medicamentos toma, porque se ha visto que pacientes que consumen isotretinoína para el acné, o que utilizan, por ejemplo, clorhidrato de amiodarona, sumitriptán u otros medicamentos de estos tipos, pueden tener un retraso en la cicatrización del tejido corneal. También pues pacientes con signos de queratocono o pacientes con enfermedades sistémicas, vasculares, autoinmunes o inmunodeficiencias del colágeno, o enfermedades sistémicas que puedan afectar pues como tal los procesos curativos como la diabetes o enfermedades atópicas. Otro apartado son pues como las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, porque estas pueden tener refracciones inestables, y se ha visto que es mejor retrasar pues la cirugía en este tipo de pacientes hasta 6 a 12 semanas después de que la lactancia haya finalizado y haya pues como una estabilidad de toda la parte hormonal de estas pacientes. Ya hablando pues de la zona óptica, digamos que el área en la cual el láser realiza la ablación del tejido, va a ser esa zona en la que el láser va a generar esa ablación del tejido para cambiar el radio de curvatura hasta el nivel de la corrección total que requerimos, ¿cierto? Entre mayor sea el tamaño de la zona óptica, una mayor área de la córnea central va a estar corregida, consumiendo a su vez más tejido corneal. Es muy importante que la zona óptica sea al menos del tamaño de la pupila escotópica o bajo pues, niveles de oscuridad, para que controlemos estos síntomas de deslumbramiento, glare, que ya les había dicho. Y digamos que como estrategias para reducir la cantidad de ablación que se hace en estos pacientes es hacer la transposición de cilindros negativos a positivos. Digamos que en los equipos antiguos esta conversión tocaba hacerla de forma manual, pero actualmente los sistemas modernos evalúan cada ablación y escogen el perfil de menor gasto de tejido, haciendo las conversiones pues de manera automática, en general utilizando el principio vitórico, en el que cualquier refracción se puede partir en 2 cilindros, y en caso de astigmatismos mixtos, la notación vitórica con uno positivo y uno negativo hace que se ahorre tejido al realizar pues la ablación con láser. Básicamente la técnica va a hacer que estos láseres son guiados a través de un sistema óptico y de espejos hasta llegar a la superficie corneal y producir la ablación al interactuar con el tejido. Digamos que casi todos los equipos modernos tienen un disparo con diámetros muy pequeños, con una frecuencia de repetición muy alta, como les había dicho, y se requiere entonces un sistema de seguimiento de los movimientos del ojo muy veloz, o eye tracker, que Johnny también nos había hablado, para poder compensar pues los movimientos y aplicar los pulsos justo en el sitio en el sitio planeado que tenemos. Digamos que en casi todos los láseres la energía alcanza 6.6 electrovoltios y la energía llega al tejido y automáticamente el excimer láser genera una fotoablación, rompiendo todos los enlaces covalentes entre los átomos de carbono y los de nitrógeno. Digamos que el nivel ideal va a estar entre 130 a 150 millijoules, que va a producir una ablación entre 0.25 y 0.27 micras por pulso, que es el ideal del láser para que tenga pues como la energía suficiente y logre la ablación sin producir el daño colateral. Digamos que este proceso por el cual el láser excimer elimina ese tejido corneal es, como ya les había dicho, la fotodescomposición ablativa de tipo no térmico, sin generar pues daño corneal. Digamos que la máxima temperatura que se logra elevar en estos pacientes se ha descrito que es pues casi de 0.08 grados centígrados, entonces no hay pues como tal una termoablación y el PRK no va a debilitar estructuralmente la córnea. El equipo debe tener una calibración, digamos, al comienzo del día y entre cada paciente. Debe verificarse el perfil de haz homogéneo, la alineación y la potencia de salida adecuada. Digamos que aunque tenemos un técnico que nos va a estar ayudando y que va a estar pendiente del equipo, es responsabilidad del cirujano revisar que el láser funcione y que haya sido programado de forma adecuada. En general, entonces, la técnica del PRK va a arrancar con el desbridamiento epitelial, que
se han descrito que pueden utilizarse diferentes métodos, sea con una cuchilla afilada, una espátula Roma, un cepillo corneal motorizados, o en nuestro medio lo que más se utiliza, la aplicación de alcohol absoluto, que se ha descrito pues que en algunos casos puede ser entre el 19 y 18%, otros 20 y hasta el 30%, alcohol absoluto diluido, que se aplica sobre la superficie corneal más o menos entre 10 a 45 segundos, según pues los gustos. Otros utilizan el promedio pues en general de las clínicas son 20 segundos hasta debridar el epitelio. En los 10 minutos antes del procedimiento, pues se recomienda uso de antibióticos para evitar pues como infecciones. Vamos a quitar el epitelio en los pacientes, los vamos a predisponer a una queratitis infecciosa. Hablan de la posibilidad de sedación, pero pues debe ser algo pues como muy superficial, pues para que estén como tranquilos, porque debe seguir recomendaciones, instrucciones y estar atentos. La marcación de meridianos es más en la SIC que en PRK, pero igual pues también está la posibilidad de hacer una irrigación con solución salina balanceada para poder pues como limpiar. Esta remoción epitelial entonces debe hacerse de forma muy completa y rápida, dejar una membrana de Bowman lisa y sin daños dentro de esa área o zona óptica que vamos a ablacionar, y es fundamental mantener una hidratación constante del lecho, evitar hacer una ablación estromal, para evitar pues como hacer una ablación estromal desigual, para minimizar la apoptosis de los queratocitos y promover una rápida reepitelialización. También vamos a tener la posibilidad de hacer esta remoción epitelial de forma mecánica con espátula de patón, bisturí o cuchillas de desmarres, pero se requiere pues como mayor experiencia para lograr que quede pues como una adecuada regularidad y una hidratación pues como muy pareja, evitando pues que se formen muescas en la membrana de Bowman y que queden los bordes irregulares. También pues hablan de la utilización de cepillos motorizados para ayudarse. Después de ese raspado, la eliminación del cepillo con el epitelio, el lecho estromal se va a limpiar con una esponja o una espátula para eliminar el epitelio o los desechos residuales. Y finalmente la química, que generalmente, como ya les dije, hasta 30% de alcohol absoluto diluido, que lo vamos a dejar, como ya les dije, entre 18 y 20 segundos en promedio. Luego vamos a irrigar con solución salina balanceada y luego vamos a hacer ese debridamiento fácil con la espátula o microesponja. Y se ha descrito que con este tipo de técnica hay menor disconfort postoperatorio, menor desarrollo de haze corneal y la rehabilitación visual es mucho más rápida. Acá les muestro cómo se utiliza. Acá sin utilizar pues como el barril, y acá utilizando el barril en el de la derecha. La diferencia es que acá pueden haber pues como fugas hacia la conjuntiva o hacia las células limbares, que sabemos que pueden generar toxicidad, mientras que en el de la derecha, cuando tenemos el barril, pues podemos controlar mucho más el área donde cae el alcohol. También se han descrito posibilidades de remoción del epitelio a través del modo PTK. Se puede lograr pues como un método rápido y consistente de deshidratación epitelial usando el láser en el modo de queratectomía fototerapéutica, seguido pues con un paño suave, con una espátula para eliminar las células y el líquido restantes. Se puede utilizar pues para retiros fijos. Y también está la técnica transepitelial, en el que vamos a utilizar el láser excimer para eliminar completamente el epitelio corneal sin la necesidad de raspar o limpiar pues antes de la ablación del estroma. El cirujano debe estar pues como familiarizado con la técnica y los nomogramas apropiados, y asociado pues como con una apoptosis de queratocitos menor, menos anterior pues en estudios en algunos casos. Lo recomiendan para miopía, astigmatismos bajos, y el retiro de ese epitelio no va a modificar la zona de ablación si el epitelio tiene hasta máximo 50 micras. Sin embargo, en la práctica pues no vamos a medir el epitelio, pues habría que hacerles OCT de córnea, pero debe tenerse en cuenta que no pueden hacerse miopías muy bajas en pacientes que puedan tener un epitelio menor de 50 micras, porque pueden quedar pues hipercorregidas, ni hacer tampoco muy altas porque quedan hipo. Entonces el rango de la trans-PRK pues más o menos va a ser aproximado menos 1,25, menos 1,50, y va a quedar pues, vamos a tener en cuenta que va a haber un sobrecosto para los pacientes con resultados similares versus el PRK convencional, pero es una buena, pues es una opción que tenemos disponible. Se han hecho pues como estudios respecto al dolor postoperatorio con cambios pues sin diferencias estadísticamente significativas, pero es una opción que tenemos. También incluso pues se han descrito remociones con agua destilada. Pues digamos que lo más sencillo sería utilizar el alcohol con alcohol absoluto diluido en 1:3.
Y acá les voy a mostrar un videito. Acá inicialmente colocamos el barril, se coloca el alcohol durante 18 a 20 segundos. Posteriormente vamos a iniciar con una esponja de Wetzel a retirar el epitelio corneal, que aproximadamente va a medir 50 micras, como ya les había dicho. Tratar de que se haga de forma muy homogénea, regularizando bordes, evitando que queden muescas para favorecer pues como los mejores resultados. Luego se va a aplicar el láser, como lo vemos en el video, de acuerdo al defecto refractivo del objetivo, y finalmente vamos a aplicar la mitomicina C, que ahorita más adelante les voy a mostrar. Vamos a dejarla actuar durante el tiempo que les voy a mostrar, que estaría oscilando entre 15 a 30 segundos, y posteriormente vamos a colocar un lente de contacto de vendaje. Ahora, entonces, vieron al final del procedimiento que se colocó la mitomicina C. Digamos que, ¿qué es la mitomicina C? La mitomicina C es un antibiótico derivado del Streptomyces caespitosus, que va a tener unas propiedades de reticulación que le permiten unirse al ADN y evitar la replicación. Previene la replicación de células neoplásicas y también puede prevenir la proliferación fibroblástica. Va a ser un modulador de la cicatrización de heridas después de la ablación de la superficie pues, del láser. Además, va a ser pues, ampliamente utilizado para la prevención de Hayes. Digamos que la concentración a la que se utiliza va a ser de 0.02% o 0.2 miligramos por mililitro, y la aplicación va a estar dada entre 15 a 30 segundos en promedio. Digamos que los estudios han mostrado que dejarlo 1 minuto es igual que dejarlo 2 minutos, mientras que si lo dejamos 2 minutos van a haber pues como mayores efectos secundarios. Lo que se propone pues es que para ablaciones bajas arranquemos más o menos en 13 segundos, y en ablaciones moderadas o un poco más altas se puede dejar hasta 30 segundos. Entonces tenemos ese rango de tiempo para jugar de acuerdo como al grado de ablación que vamos a hacer. Recordemos el potencial de toxicidad de las células endoteliales, no solo por la mitomicina C, sino también por el mismo excimer láser. Entre más profunda sea la ablación, más pérdida de células endoteliales se pueden tener, y tener en cuenta que debemos tener precaución con las células conjuntivales y limbares si se deja más tiempo del requerido, pues esta mitomicina, luego de que la coloquemos, hacerle pues como una irrigación muy profusa. También existen pues como unos protocolos en los que hablan de que en menores de 30 años, durante 30 segundos, y mayores de 30 años por 20 segundos para protección de células limbares, pero pues en general vamos a jugar en ese rango que les dije. Digamos que al principio de la experiencia del PRK se consideró que el umbral para desarrollar turbidez era una ablación superficial para corregir más de menos 6 dioptrías de miopía. Sin embargo, pues asignar pues como un riesgo de turbidez solamente a un nivel de corrección dióptrico no es del todo tan claro. No es la única característica que va a influir en el desarrollo del Hayes. También vamos a ver otros usos como en cirugía de glaucoma, neoplasias intraepiteliales corneales o pterigia. Entonces ese potencial de Hayes va a estar correlacionado con la cantidad total de energía entregada en la córnea, y esto a su vez va a estar directamente relacionado con la profundidad de ablación. Digamos que los criterios para el uso de esa mitomicina C de forma profiláctica van a ser 75 micras de ablación por exímero, independiente de esa corrección dióptrica real. Y también se ha hablado pues sobre la posible sobrecorrección asociada a la ablación con el uso de la mitomicina C, y ese efecto pues puede verse esa inhibición por parte de la mitomicina de la cicatrización de la herida compensatoria después de los procedimientos de ablación de superficie. Entonces es importante pues como hacer ajustes de normograma. En general pues digamos que los ajustes que hacen los equipos no solo tienen en cuenta pues la mitomicina, no, sino que en general se tiene en cuenta la ablación, el grado de humedad, la mitomicina, la edad del paciente, y todos estos factores crean como un solo factor de corrección que se le debe hacer a la plataforma. Antes se hacía pues de forma manual, hoy en día hay pues como unas tablas que cada equipo tiene con su factor de corrección distinto, y si es para miopía o hipermetropía se disminuye o se baja, y se ajusta pues como el grado de corrección. Antes se hablaba pues de una corrección entre un 10 a un 15% de la esfera.
Y tener en cuenta lo que ya les dije, la exposición prolongada a mitomicina C también tiene problemas, tanto de edema corneal, glaucoma, perforaciones corneales, iritis o fotofobia. Les traigo este estudio de Kaiserman y coautores publicado en el 2017, donde hicieron un análisis de 7.452 ojos miopes y 83 ojos hipermétropes operados con PRK con mitomicina C. Básicamente sacaron dos conclusiones bien grandes. Uno, la posibilidad de Haze en el PRK con mitomicina C para hipermetropía es muy alta. Se ha visto hasta tasas de hasta 10 veces más que en pacientes miopes, alcanzando casi un 11% de riesgo en estos pacientes. Y dos, que las miopías por encima de 6 y los astigmatismos por encima de 3 van a tener o tenían más riesgo de desarrollar un Haze. Importante pues para tener en cuenta. Posoperatorio del PRK, básicamente tener en cuenta ese dolor posoperatorio significativo, sobre todo el primer y segundo día, que la recuperación visual va a ser más lenta, que podemos utilizar los lentes de contacto de vendaje, que vamos a retirar solamente cuando ya se haya epitelializado pues la córnea. La epitelialización o esa cicatrización va a estar en un promedio entre 3 y 7 días, de acuerdo al paciente, en la mayoría de los casos. Y sabemos que vamos a utilizar antibióticos de amplio espectro, casi siempre pues como tipo moxifloxacina o gatifloxacina. El uso de esteroides de baja potencia es debatido, pero digamos que se deja incluso hasta por un mes hasta 4 meses. Otras literaturas hablan de 6 meses, más asociado al Haze corneal y el resultado refractivo del paciente. Pacientes que recibieron mitomicina C, obviamente pues van a tener menos riesgo de Haze corneal y probablemente requieran un curso más corto de esteroides. ¿Para qué va a servir? Va a servir para mejorar la cicatrización, reducir el Haze, disminuir la regresión. En algunos pacientes pues se ha descrito en miopes altos, pero también hay descritos que solo utilizarlo en altas ablaciones en miopes, o incluso uso después del retiro del lente de contacto de vendaje y que ya se haya garantizado la reepitelialización. Su uso es controvertido, pues se requiere un seguimiento estrecho, sobre todo pues asociado a las complicaciones de esteroides y si lo vamos a dejar 6 meses. Pero digamos que ante efectos epiteliales, pues siempre vamos a encontrar en los libros que hay que tener mucho cuidado con los esteroides. Sin embargo, hay úlceras corneales que necesitan los esteroides para poder cicatrizar, como en las quemaduras oculares, las úlceras en escudo, los posoperatorios de este tipo, donde hay un componente inflamatorio importante y donde no haya pues como tal una queratitis infecciosa por un hongo o por una cantamoeba. Además, pues lo estamos acompañando de un antibiótico de amplio espectro. Los AINES sí que están debatidos. Los que lo defienden hablan de menor dolor posoperatorio, menor tasa de reepitelialización, pero también vemos que hay asociaciones de melting corneal con algunos medicamentos que ahorita les voy a mostrar una tablita, alteraciones en la cicatrización estromal e incluso desarrollo de infiltrados estériles. Pues los que los promueven hablan de que si lo vamos a utilizar solo 24 a 48 horas. Y tener en cuenta que también pues vamos a tener a la mano los anestésicos tópicos diluidos para uso los 2 primeros días, máximo 4 veces al día. El uso prolongado de anestésico tópico después del PRK puede dar como resultado una curación epitelial tardía e infiltrados del anillo estromal corneal. Pues generalmente todos pues, cuando lo usan lo diluyen, pues como 20 gotas de alcaína o cuseína. Y tener en cuenta pues las lágrimas asociadas, idealmente sin preservantes, para uso durante los primeros 6 meses, para ayudar pues como a regenerar la superficie. Dentro del posoperatorio, pues como ya sabemos, el dolor es un componente bastante importante, entonces pues tenemos a la mano el uso de AINES, de opioides, pregabalina e incluso algunos médicos utilizan los inductores del sueño. Tengamos en cuenta pues como para que esos primeros 2 días el paciente esté más bien dormido. Sin embargo, pues también existe el riesgo de caídas. Estos pacientes van a necesitar un seguimiento mucho más estricto que en el LASIK. Se va a evaluar pues generalmente al tercer día posoperatorio para ver si ya está reepitelializado y se le puede retirar el lente de contacto, y posteriormente a las 4 semanas, 3 a 6 meses y 12 meses. Es supremamente importante no dejarnos llevar de la ansiedad del paciente del PRK. Los primeros 10, 15, 20 días el paciente va a estar pues aburrido, va a decir que no está viendo, el autorrefractómetro va a mostrar astigmatismos hasta pues altos, entonces pues va a ser esperable por esa misma irregularidad del epitelio. Sin embargo, el paciente
una vez epitelializa y volvemos a verlo más o menos al mes, ya va a tener pues como una agudeza visual pues mucho mejor. Digamos que en la primera semana va a mejorar un aproximado un 70, un 80% de la visión y más o menos al mes ya va a dejar, pues va a tener como la visión definitiva. Sin embargo, van a haber unos pacientes que podemos encontrarnos con remodelaciones epiteliales más lentas que pueden demorarse más de un mes. Listo. Y esta tabla que les voy a mostrar acá se ve muy feita, pero solamente es como para que veamos la cantidad de medicamentos que fueron reportados en el 2013 que pueden estar asociados a problemas en el postoperatorio durante o después de cirugía refractiva por su potencial de generar deslizamiento del flap, queratitis lamelar difusa, curación epitelial deficiente, y vemos que pues dentro de ellos está la moxifloxacina y el nepafenaco para que pues lo tengamos en cuenta a la hora de formular. Y como ya les había dicho, el lente de contacto pues tiene como desventaja que puede predisponer el desarrollo de infiltrados estériles y un mayor riesgo de queratitis infecciosa, pero pues el lente hay que dejarlo hasta que se cure el epitelio, pues porque si lo extraemos de forma muy temprana también podemos provocar defectos epiteliales, retrasos en la cicatrización, regresión y turbidez. En caso de que haya que dejarlo más allá de los 3 días, hay que cambiarlo por uno nuevo y estar muy pendiente pues como de que no se nos olvide quitarlo. En caso de que no podamos poner lentes de contacto, pues está la opción de oclusiones con vendajes, pero pues digamos que no es lo ideal para poder aplicar las gotas y todo esto. Y los retrasos en la reepitelialización, como ya les había dicho, puede ser resultado pues, de que se le perdió el lente de contacto, de distrofias de membrana basal anterior, de ojo seco, de toxicidad a los medicamentos. No ocurre muy frecuente, pero pues digamos que puede pasar. También se han descrito uso de dosis altas de vitamina A y E para favorecer la reepitelialización, pero digamos que no hay pues como mucha evidencia. Les voy a mostrar otros medicamentos que se han descrito, pero pues digamos que todavía falta mucha evidencia para poderlo recomendar ampliamente. Digamos que lo único que ha mostrado real prevención del HACE pues es la mitomicina C. Estos son los otros medicamentos que les quería mostrar, tanto locales como sistémicos. A nivel local, el Casicol, que es un polisulfato de carboximetilcelulosa. Esto es un proteoglicano biodegradable que lo que va a actuar como un regenerador de la matriz extracelular, imita como el eparasulfato, pero no está, pues, un problema con el INVIMA, no está en el mercado en este momento. Tenemos el Cidra, que es un colirio de lifitegrasa al 5%, antagonista de la integrina, que va a disminuir la inflamación de la superficie ocular, sin signos y síntomas de ojo seco, y se aplica 2 veces al día, con mejoría más o menos a las 2 o 3 semanas. Estas son alternativas para pacientes que no, pues que tengan estos retardos. También se ha escrito la insulina tópica, pues insulina regular en forma magistrada asociada a carboximetilcelulosa, 15 cc de carboxi más 60 unidades de insulina, quedando a 4 unidades por mililitro, con lágrimas libres de preservantes, y se aplica pues 3 veces al día. Plasma autólogo con factores plaquetarios, o también hay unos desarrollos de unas moléculas de ácido hialurónico que se llaman Centrex, que son unas gotas lubricantes en gel a base de ácido hialurónico sin preservantes. Eso le hacen un proceso químico en el que permiten que pueda estar más tiempo sobre la superficie ocular. Está escrito que hasta más de 100 minutos, 120 minutos en la córnea. Y pues han habido muchos estudios en los que se han usado por más de 5 años en perros y gatos con muy buenos resultados, pero digamos que todavía faltan estudios en humanos, pero pues ya está indicado para ojo seco severo, epiteliopatías, o acelerar pues como la reepitelialización post-PRK. Y sistémicos, vamos a tener la posibilidad de la doxi como un anticolagenolítico que va a estimular esa estabilidad epitelial, o la vitamina C, que va a ser imprescindible para el desarrollo y crecimiento y ayuda pues como a la reparación formando el colágeno, da resistencia a los tejidos, va a ser un antioxidante evitando el daño de los radicales libres a 2 gramos, incluso dándola una semana antes y luego 3 semanas después. Ya voy a terminar, me faltan estas 2 últimas diapositivas, básicamente hablando de los crecimientos de homogenización y de la parte pues de regresión de la miopía. Digamos que en general el epitelio intenta regresar a la curvatura original. En la miopía está escrito que el área central ablacionada se engruesa o se vuelve pues como un poco más grande, sobre todo en miopías altas. Pero digamos que esto se ha logrado corregir con zonas ópticas más amplias, entonces a mayor zona óptica, menor engrosamiento, y hoy pues en día los perfiles y las mayores zonas ópticas han cambiado sus índices de regresión. Mientras que en la hipermetropía
en el centro el tallado es normal, pero en la periferia se hace el anillo compensador y se crece, y es una de las causas de regresión. Digamos que el epitelio más grueso en el área paracentral o el área de ablación, y el patrón es más evidente en correcciones de hipermetropías altas. Entonces, pues la opción es tratar de corregir zonas ópticas más amplias, hasta de 7.2. Acá vemos en esta foto cómo se ve pues el anillo de engrosamiento nuevamente periférico en 360. Muchísimas gracias, esto era lo que les traía el día de hoy. Claudia, excelente, muy buena revisión de todo el tema del PRK. Sé que hay mucho que hablar, no sé, Mauricio, digamos, ¿qué quiere puntualizar ahí? Pues el PRK y la cirugía refractiva, pues obviamente arrancan desde antes, y creo que para mí, yo siempre he pensado que lo más importante en la cirugía refractiva es escoger quién operar y quién no operar. Eso es algo que es como la primera puerta, y luego qué procedimiento realizar. El PRK arrancó muy fuerte, después se fue como diluyendo, y el LASIK tomó la cabeza pues, de la competencia, pero otra vez vuelve el PRK a mostrar una cantidad de beneficios, sobre todo por lo que decía Claudia, y lo que todos sabemos, la molestia del ojo seco que es tan frecuente. Los límites del PRK y la LASIK sí son un poco distintos en todo caso por el tema del Hayes, aunque la mitomicina ha ayudado mucho, pero creo que hay que personalizar cada paciente. Y Claudia dijo algo que se hace necesario, y es el share time, hablar mucho con el paciente. El PRK, creo que por más medicamentos que utilicemos, no deja de ser en todo caso incómodo, y es un tema muy individual. Hay pacientes que pasan como si no le hubiéramos hecho nada, y otros pacientes que todo el día le están llamando a una celular. Yo le recomiendo mucho a los pacientes que la medicación la utilicen muy fría, porque realmente la crioterapia sí ayuda bastante al tema de pues, disminuir la parte de dolor. El uso de los medicamentos sistémicos definitivamente ayudan, y mostraste muchas de las que se pueden complementar para el tema del dolor. Y decías algo, y es la ansiedad del paciente. Entonces creo que es importante también digamos que si el paciente uno le detecta desde antes muy ansioso, el tema de utilizar medicamentos que regulen eso no es nada loco. Y ayudarle a dormir un poquito. Yo los no cedo, pero sí con antihistamínicos los ponen a dormir un poquito más. Eso ayuda un poco pues para el transoperatorio. Pero excelente revisión, Claudia. Muy bien hecho. Gracias, Doc. Gracias. No sé si alguien quiera contarnos algo como de su experiencia. Estuve con Kepa en un tiempo investigando algo que me pareció interesante, y al fin no sé en qué terminó eso. Y es utilizar, y creo que Isa también, utilizar doble lente de contacto. A nivel neurológico, acuérdense que la percepción de la presión va por encima del dolor desde el punto de vista jerárquico. Entonces, si uno genera más compresión, regula un poquito el dolor. Lo ve uno cuando le duele alguna parte, uno le hace presión y mejora un poquito el dolor. Tiene algo que ver con esto. Y realmente en los pacientes, sobre todo estos que son muy, pues que uno sabe que les va a molestar, siempre utilizo doble lente de contacto, y eso al fin no sé si funciona o no funciona, pero al menos en la experiencia corta que tengo, sí es un buen factor ayudante, y no es algo costoso ni complejo. No sé, Mauro, ¿qué opina? Hola, profe. Felipe, Sí, no. Bien, en primer lugar agradecer a Claudia, estuvo pues muy buena la presentación, muy completa. En segundo lugar, como habíamos dicho la semana pasada, son equivalentes los resultados a largo plazo en cuanto pues a la calidad óptica del PRK y el LASIK, pero son dos herramientas que como son diferentes le aportan a uno pues la capacidad de hacer cosas diferentes. Entonces el PRK es muy útil en primer lugar porque quita esos riesgos del flap del LASIK, que son los más grandes. Y considerar entonces el PRK como una buena alternativa en córneas delgadas y para miopías moderadas. Recuerden que preferimos el LASIK para las hipermetropías, en caso de que uno decidiera hacer alguna ablación hipermetrópica, tratar de hacerla con LASIK, o para miopías altas, por el alto riesgo del Hayes en PRK. Gracias, Doc. Yo creo que el doctor Mauricio les va a hablar. ¿Tienen
micrófono. Claudia, no, nada, Hola, muy Doc. buena tu presentación, muy buena la revisión. Am, Solo quería pues como llevar un seguimiento con pacientes de PRK, tener en cuenta lo más estudiado y relevante con la PRK, que sigue siendo, uno, la forma de retirar el epitelio, el advenimiento en la ciudad del transpérica, que nos beneficia. Como lo mencionaste, todos los artículos solamente mencionan mejoría un poco más rápida la primera semana en transpérica, prácticamente en todos los aspectos con respecto a sensación, epitelización y recuperación visual, y después de la primera semana se equipara, es exactamente igual que una périca. Entonces, mirar el costo-beneficio si realmente vale la pena para el paciente y para uno. Sí, sabes que Mauro, pienso lo mismo. Es algo que es más Segundo, el comercial. Hayes. Ese es mi pensar también. En cuanto a evitar la aparición de Hayes con el uso de la mitomicina C, está reportado y se sabe que es directamente proporcional a la cantidad de tejido ablacionado. Por encima de 75 micras tienen un riesgo importante. Generalmente, pues las ablaciones por PRK no deberían ser altas, solamente para defectos bajos y moderados. Y como lo mencionaste, en la concentración que está indicado, los americanos hablan de 13 segundos a esta concentración, y yo generalmente pues lo uso dependiendo de la cantidad de la ablación. Si es muy poquito no lo utilizo, si es alto generalmente lo hago por de 15 a 30 segundos. Lo otro es la regresión en algunas ablaciones, la hiperplasia epitelial o sí, la regresión que tienen los pacientes, sobre todo en los defectos hipermetrópicos. Y lo otro es que recuerden que eso también produce ectasia. No solamente la zinc es un riesgo o es una cirugía que puede terminar en ectasia, sino que la PRK también. Recuerden, no sé si Carlos en una charla que viene más adelante nos habla de estos índices para detectar riesgos de ectasia y disminuirlos al máximo. Por último, les quisiera recomendar buenos días. 36.1, puedo. Gracias. Los artículos de Marconi en Brasil, que nos hablan del PTA, que me parece muy interesante en cuanto al tejido anómalo ablacionado, porcentaje de tejido ablacionado anómalo o anormal, y que tiene una sensibilidad y una especificidad alta y es extrapolable con la PRK. Yo creo que eso era todo lo que les quería mencionar. Y lo otro es con el dolor. Lo otro es el manejo del dolor en estos pacientes, y yo creo que lo revisaste bastante bien. Buenos días. Felicitaciones, Claudia. Doc, muchas gracias por toda la asesoría al doctor Mauricio y al doctor Carlos Felipe. Creo que el doctor Sebastián también iba a hablar. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Claudia. Hola, Doc. Muy buena presentación, muchas gracias. Yo pues como dos cositas de experiencia desde el principio con las refractivas intenté hacer PRK o trans-PRK. Una cosa que me cambió el manejo del dolor, que me lo dijo John Camilo, no lo sabía, era que decirle a los pacientes que se pongan frío sobre los ojos directamente el primer día. No sé si esto tenga alguna contraindicación, pero eso me ha mejorado, les puedo hablar de un 80% del manejo del dolor. Y la otra pregunta que tengo es de pronto si tienen alguna consideración en cuanto a cómo poner la mitomicina. ¿La ponen con UXL o ponen directamente la mitomicina sobre la córnea, una gota? Gracias. Perdón, ¿quién está hablando? Me parece muy importante lo que mencionó en cuanto a Sebas. Sí, señor, profe. Sebas Orrego. Sí, señor. Sebas. Es que John Camilo tuvo muy buen profesor. Claro que sí. El manejo del dolor con
con hielo me parece una alternativa muy, muy buena. La pregabalina también funciona bien, les da un poquito de sueño y como analgesia también funciona bastante bien. Sí, yo creo que el hielo es bastante Fundamental. una alternativa muy, muy buena para el paciente. Las gafitas de gel heladas. Sí, sí, Moni, esas, precisamente. Y en cuanto a lo Doc, y que lo otro que dice, preguntó de lo de la mitomicina. sí, yo pienso que la mitomicina, más cómodo ponerla en el huexecito o en una esponja para que no toque el limbo, que dejar una gota. Sabes, Carlos Felipe, que eso es una opción, pero aquí en San Diego las instrumentadoras lo ponen, no dicho, es una microgota la que ponen y les esparcen con una micro cánula que tienen de material elástico y solamente se impregna el área que uno necesita. Entonces es más fácil de lavar inclusive. Pero yo creo que tiene mucho que ver con la técnica de cada uno. Inclusive si se ahorra mitomicina y se aplica más, una cantidad como más medida. Pero lo que decía Claudia, hay que evitar que esta haga contacto pues con el tejido que uno no le interesa. Y el tiempo, bien lo dijo Mauricio, usualmente por debajo de 20 segundos es suficiente para estos pacientes. No sé Yo si hay más siempre la he preguntas. colocado con esponja y, y el manejo pues del haze que puede ser motivo de otra charla. He tenido, si acaso, un paciente con un haze importante. De resto, no me ha tocado pues ver ningún paciente con haze mío. En esa forma de uso con esponja y utilizando el tiempo que mencionó Carlos. Claudia, ¿tienes ahí cómo se prepara la insulina? Eso es muy útil para las erosiones, pues no solo por esta causa, sino a veces cuando uno tiene esas erosiones epiteliales recurrentes. Sí, Doc, espérame un segundito, ya te la... Mira, entonces básicamente se coge la insulina regular, ¿cierto? Describen coger 15 cc de carboximetilcelulosa, 15 cc de carboximetilcelulosa y adicionarle 60 unidades de insulina regular para que nos quede a una dilución de 4 unidades por mililitro, ¿sí? Para aplicación 3 veces al día, como para favorecer pues como la epitelialización. Mauricio, ¿eso también sirve en las úlceras que son neurotróficas Mi manejo seco. o manejo de ojo seco o esos pacientes que han tenido herpes a repetición? Es que yo tengo niños que ya tienen úlceras neurotróficas. Yo creo que no, de pronto no nos está Yo escuchando. creo que ya Ahora se está fue. entrando ya Pero a bueno, la no, en oficina. general pues lo que encontré era como el Cidra, que es el colirio del ifigras, la insulina tópica, plasma autólogo y este Centrex que les mostré, que es el nuevo desarrollo con ácido hialurónico, pues de forma tópica. Y ya pues la doxiciclina oral, que sugieren arrancarla a 100 miligramos cada 12 y luego una vez al día. Y la vitamina C, que incluso hablan de ponérsela al paciente una semana antes a 2 gramos al día y 3 semanas después de la cirugía, que también pues como que puede favorecer y ayudar ese proceso de cicatrización, pues de epitelialización. Carlos, ¿tú Fue sabes lo si que esos encontré. medicamentos van a llegar a Colombia en un tiempo X o no sabes? No, el Sidra sí está acá. El Sidra, sí. El Casicol no, porque Así que no. TEA tuvo un problema con el INVIMA. Pero es un tema pues de tiempo, de Son papelería. estos que están acá. Sidra sí se consigue. Sí, Sí. señora. Ok, gracias. Claudia, te felicito, espectacular. Me, Doc, me muchas motivó gracias. a trabajar, los quiero mucho. Doc, muchas gracias. Y recordar también el plasma enriquecido de plaquetas, que es favorable pues también para el paciente. Y el plasma digamos que es de acceso un poquito más universal.
No, muy buena revisión, Claudia. Muy buena revisión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, creo que sigue Laura o Andrea, no sé, con el laboratorio.